Yo quiero retomar algo que dice Julio César y que me parece que es una característica muy bella de Borges, y es la generosidad. O sea, Borges es un crítico formador, como dice Julio César. Él ayudó a llevar, pues ayudó a que mucha gente de América Latina conociera grandes autores. Inclusive como traductor hizo esa labor. Yo no sé si conocen pues las traducciones de él, pero pues Barclay, el copista de la traducción de Borges, es una obra de arte de nuestra lengua. Y bueno, así él iba regalándonos las grandes cosas, ya fuera por recomendación crítica o por traducción, pero además también fue muy generoso con las obras de su entorno. Por ejemplo, él fue tal vez el intelectual, el escritor que más valoró a Macedonio Fernández, a Leopoldo Lugones, a Felisberto Hernández. Sí, entonces ese tipo de cosas, esa actitud de generosidad también, porque a él mucha gente cree que era pues como aprendió a leer en inglés primero, y como tenía pues sus ascendentes por allá en Europa y se educó en Europa, había la idea de que él era pues un europeísta y que solamente le interesaba la literatura de afuera, y que tenía una mirada pues un poco displicente sobre lo que se hacía en Argentina, y eso es absolutamente falso. Todo lo contrario, él fue un gran divulgador y un gran valorador de grandes escritores que no habían sido valorados justamente, y él los puso en su sitio y les dio el lugar que les correspondía. Y eso creo que también hay que decirlo de Borges. Yo quería hablar de otra cosa. Borges tiene una idea muy bella sobre lo que sobre la escritura, sobre la gran labor de la literatura. Él dice que la literatura es una sola y que todos somos unos amanuenses de la literatura, ¿sí? que la literatura es un gran libro y nosotros llegamos a ese libro, ponemos un poco allí y ese gran río continúa. Esa idea está expresada en varios lugares de su obra, y es una idea muy linda de Borges, muy particular de él. Y hay una cosa también que me parece que hay que resaltar de Borges, y es que Borges, haga lo que haga, una notica, una dedicatoria, un pequeñísimo prólogo, él siempre está produciendo una idea. O sea, él aborda cualquier texto, por más mínimo que sea, por una solapilla de un libro, la cosa más inocua, lo hace con una entereza de escritor, como si estuviera abordando una gran obra, y eso es muy impresionante. Yo voy a ilustrar esta idea leyéndoles una dedicatoria, por ejemplo. Esta es una dedicatoria de una antología personal que se publicó en 1968. Él dice así: todo regalo verdadero es recíproco. Dios, de quien recibimos el mundo, recibe de sus criaturas el mundo. ¿Qué es una dedicatoria? ¿Qué es esta página? No es el don de esa cosa entre las cosas, un libro, ni de los caracteres que lo componen. Es de algún modo mágico el don del inaccesible tiempo en que se escribió, y lo que sin duda no es menos íntimo, del mañana y del hoy. Solo podemos dar el amor, del cual todas las otras cosas son símbolos. Elsa, tuyo es el libro. ¿A qué agregar vanas y laboriosas palabras a lo que sentimos los dos? Jorge Luis Borges. Eso es, ahí está pintado.
Borges no solamente hizo crítica, sino que también hizo una cosa que se llama poética. La técnica, los estudios, la teoría literaria se puede dividir en dos grandes campos. Uno es la teoría secas, que son esas definiciones de los géneros, esas fechas, esas definiciones de las escuelas, los estudios sobre la estructura desde los textos. Todo eso es una teoría literaria que cuando se explicita, cuando se desarrolla en el lenguaje plano y exacto de las enciclopedias, de los diccionarios, se llama teoría literaria, y cuando la abordan los grandes maestros con todas sus metáforas, con sus gambetas, con sus sutilezas, se llama poética. Es decir, es una teorización de la técnica literaria, pero ya abordada con las sutilezas de los grandes escritores. Yo he sido un cazador de poéticas, pues porque me interesa el oficio. He tratado de inculcárselo a mis estudiantes y he fracasado olímpicamente. También en esto he fracasado, como profesor también he fracasado. Yo soy un experto en fracasos y creo, como Santiago Gamboa, que fracasar es cuestión de método. Eso no es tan fácil, uno tiene que calcularlo muy bien. A mis estudiantes he tratado de incitarlos a la crítica literaria, y se aburren terriblemente, cabecean y cabecean y todo. Lo que les gusta es la acción. Bueno, de todas las poéticas, de los fragmentos de poética que yo he descubierto en mis investigaciones, tal vez el mejor es este. Es un prólogo de Borges. Yo le he puesto las 4 fases del escritor, pero eso como que no tiene título inicialmente. Dice así: 4 momentos del proceso divino distingue Juan Scott Brígena. 4 momentos son quizá distinguibles en la evolución de los escritores. De lo que me hablabas ahora, de que él arranca por un lado y de pronto sale por otro, ¿no? Bueno, aquí voy a hablar de las 4 fases. Dice: en la primera fase, el escritor, aún indiferenciado, es casi cualquier hombre. Su voz, menos individual que genérica, es la de todos. En el segundo momento, el escritor ha elegido un maestro, lo confunde con la literatura y minuciosamente lo copia, porque entiende que apartarse de él en un punto es apartarse de la ortodoxia y de la razón. En el tercer momento, que no todos alcanzan, el escritor se encuentra consigo mismo, como en ciertas ficciones orientales, celtas o germánicas. Encuentra su cara, su voz. Hay un cuarto momento que yo no he alcanzado, que muy pocos alcanzan. En el primero, lo repito, el escritor es todos. En el segundo es otro. En el tercero es él. En el cuarto es otra vez todos, pero con plenitud. Así, los buenos versos de Shakespeare son manifiestamente de Shakespeare, pero los mejores, los eternos, ya no son de él. Tienen la virtud de parecer de cualquier hombre, de cualquier país. Digo lo mismo de este verso de Balicener: morir de ti, espléndida y desnuda, que ya no es solo de ella, sino de todas las enamoradas que fueron, que son, que serán. Yo nunca había visto que alguien pudiera resumir toda la formación de un escritor de una manera tan breve. Son 2 párrafos. En el primero, uno tiene una voz colectiva, es como la voz desde la tribu, la voz del muchacho que dice, yo no sé, que dice parce, que dice chévere, que dice mi amor, que dice cosas simples en un lenguaje muy universal. En la segunda fase, cuando comenzamos a copiar un maestro minuciosamente, porque entendemos, creemos que apartarnos de él 1 milímetro es el abismo. En el tercero, con mucha dificultad, un escritor encuentra su voz. Después de trabajar una vida, encuentra su voz, una voz muy personal. En la cuarta,
encuentra una voz que ya no es la suya, sino que es la voz de la especie. Para distinguirlo de la primera fase dice Borges que otra vez vuelve a ser todos, como el muchacho de la primera fase, pero esta vez con plenitud, para explicar la diferencia que puede haber entre la voz de un rapero y la voz de un Tolstoy, la voz de un García Márquez, que sentimos que nos habla a todos, que sentimos que nos conoce a todos íntimamente. La escogencia del verso es perfecta. Cuando ha podido escoger to be or not to be, cuando haya podido escoger un profundo verso de Rilke, cuando haya podido escoger, yo no sé, un párrafo de Thomas Mann, escoge un verso romántico: morir de ti, espléndida y desnuda, para demostrarnos que en la cuarta fase se está hablando con una voz que tiene que ser universal, que nos tiene que hablar a todos, no solamente al genio, no solamente a un sector del universo. Pero no todos quieren a Borges. Hay gente que lo malquiere porque él era conservador, porque él era facho, porque era muy inteligente, porque era muy exitoso. Los exitosos nos molestan mucho, los escritores, tremendamente. Le molestó mucho a Eduardo Escobar, que es un escritor colombiano extraordinario, es columnista de El Tiempo y tiene un libro delicioso que se llama Prosas completas, prosas incompletas, algo así. Es un tipo muy inteligente, don Eduardo Escobar. Yo sospecho que él ha leído bien a Borges y sospecho que lo quiere, pero también lo envidia, entonces escribió esto sobre Borges. Dice: Borges es palimpsesto. Escritura sobre la escritura es Borges. Es imposible no admirar su pericia para frasear con discreción y para frasear sin vergüenza. Más que un erudito que hilvanó un sentido del mundo, es un banco de datos elegantes, selectos, opio rebajado, numismática, heráldica, ideario de ideas deshechizadas ya, en suma, escolástica. Qué atrevido, Eduardo, atrevido. Pero todo esto es cierto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nos gusta. Yo creo que una de las cosas que es característica de Borges es que es un escritor para escritores, que no le habla a uno de tigres de verdad, sino de los tigres que descubrió en alguna enciclopedia, porque él era como muy cobarde, ¿no? Cuentan que cuando su mamá iba a hacer protesta en la Plaza de Mayo, él se quedaba escondido detrás de un gran tomo de la Enciclopedia Británica, muerto de susto. Pues debe ser la maledicencia de los antiborgianos, que los hay, ¿no? Sí, yo creo que Borges es un escritor que no se inspiró tanto en la vida, sino en los libros. Generalmente los escritores están muy inspirados en el universo, en sus estrellas, en sus flores, en sus mujeres, pero para Borges el universo fue los libros, fue una biblioteca. Ese fue su mundo, eso fue su gran aventura, y no necesitó más. Tal vez por eso los escritores nos identificamos tanto con él, porque nos está hablando de ese paralelepípedo, de ese instrumento que nos interesa tanto, que nos importa tanto, que son los libros. Bueno, yo quería comentar, ahora que hablabas del Borges que habla sobre el oficio de escribir, y como aquí hay tantas personas que están en el oficio de escribir, estamos en el oficio de escribir y de aprender de nuestros alumnos, ¿no? Que aprendemos nosotros. Entonces yo quería leer una cosita que me pareció muy interesante cuando la leí la primera vez, por allá en el año de 1969. Borges, como ustedes saben, es uno de los hombres que más prólogos ha escrito. Yo creo que
más que otro, de quien van a publicar los prólogos completos. Entre otras cosas, hay hay 2 libros de prólogos de Borges, ¿no? Sí, 2 libros. Muy buenos, muy buen prologuista que sí es. Él tiene un prologuito a un libro de él que dice algo que quiero leerles porque habla de su oficio y habla de una manera muy hermosa. No he reescrito el libro, he mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades, y en el decurso de esta labor, a veces grata, otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente, ¿qué significa esencialmente? El señor que ahora se resigna o corrige. Eso es muy hermoso porque habla de lo que nosotros hacemos y de cómo lo hace él. Eso de que ha tachado sensiblerías y vaguedades es lo que hacemos todos nosotros todo el tiempo en los talleres, tachar sensiblerías y vaguedades, y miren que Borges también lo hacía, o sea que ese es el oficio de escribir. Bueno, yo creo que yo quería leer el poema. Nosotros desde hace muchísimos años hemos tenido la costumbre de leer en voz alta en varias casas de Cali con varios amigos, y este librito pues ya se pueden dar cuenta que ha estado en varias casas de varios amigos y sí, muy bien leído está. Quiero leer este poema para Felipe Ángel, en cuya casa lo gozamos muchas veces. Se llama Otro poema de los dones. Gracias quiero dar al divino laberinto de los afectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra palacio de precisos cristales, por las místicas monedas del ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve, por ciertas vísperas y días de 1955, por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba, por la mañana en Montevideo, por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz, por aquel sueño del Islam que abarcó 1000 noches y una noche, por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas, por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí, por el idioma que hace siglos hablé en Northumbria, por la espada y el arpa de los sajones, por el mar, que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos, por un epitafio de los vikings, por la música verbal de Inglaterra, por la música verbal de Alemania, por el oro que relumbra en los versos, por el épico invierno, por el nombre de un libro que no he leído, Esta Day per Francos, por Verlaine, inocente como los pájaros, por el prisma de cristal y la pesa de bronce, por las rayas del tigre, por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan, por la mañana en Texas, por aquel sevillano que redactó la epístola moral y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos,
por Séneca y Lucano de Córdoba, que antes del español escribieron toda la literatura española, por el geométrico y bizarro ajedrez, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres, por Francis Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música, misteriosa forma del tiempo. Bueno, maestro. Ahí está Borges de cuerpo entero, ahí están todas sus obsesiones, sus fantasmas, sus filósofos, su álgebra, sus preciosos cristales, su Schopenhauer, su tigre, sus espejos. Es capaz de agradecer hasta la felicidad de los otros. Y tiene muy claro que el lenguaje puede simular la sabiduría. Él no se hacía muchas ilusiones tampoco con el lenguaje. Bueno, yo voy a cerrar para que conversemos todos, porque en el auditorio hay varios borgianos, aquí los estoy divisando, yo creo que pueden hacer aportes mucho más importantes que los que hemos hecho nosotros. Yo quiero cerrar con un poema que llama Arte Poética. Los poetas llaman así, arte poética, a un poema que contiene una declaración de principios, cómo ven ellos el oficio, cómo ven el mundo. Es una obra que ocupa un lugar central en la obra de cualquier poeta. Y Borges también hizo una arte poética, y es esta. Ensayó una forma curiosa, y es rimar con las mismas palabras. Eso que podría ser un facilismo, a él le dio como una continuidad especial en el poema. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro, como el río interminable. Bueno, don Jorge Luis Borges. Un tal Borges. Ella es un tal Borges. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros. Cualquier comentario que ustedes quieran hacer.